Tud. Natsu, que había perdido su color, yace impotente en el suelo. Aunque su cuerpo todavía estaba en el suelo, su alma parecía estar flotando lentamente, pareciendo que estaba a punto de ascender al cielo. La expresión en el rostro de Natsu reveló un toque de desesperación. Fue derrotado tan fácilmente. Kana abrazó a Little Wite y no pudo evitar suspirar. Pobre Natsu, esta ya era la segunda vez que hoy había sido golpeado hasta el suelo. ¿En qué estaba pensando? Sin embargo, esta vez, Natsu se levantó rápidamente del suelo. Le hizo una mueca y se retorció como un gusano, como si todo su cuerpo fuera incómodo. El dolor hizo que su rostro se contorsionara. Ersa se quedó allí con las manos en las caderas, luciendo bonita. Ni siquiera sacó su espada y derribó directamente a Natsu con los puños, haciendo que Natsu pareciera muy débil. Pero ese no fue el caso. Aunque Natsu fue golpeado repetidamente por Marco y Ersa, la fuerza de Natsu fue en realidad muy buena y no tan mala. Al final, era solo que los de Marco y Ersa eran demasiado anormales. Después de unirse al gremio ferital, Natsu se dio cuenta de lo que significaba que siempre hay gente mejor que tú. Había estado lidiando con animales en la naturaleza antes, pero tan pronto como entró en la sociedad humana, inmediatamente se encontró con un duro control de la realidad. ¿Quieres continuar? Ersa se cepilló el pelo detrás de la oreja y le preguntó a Natsu. No importaba cuánto tiempo tomara, ella le haría compañía hasta el final. De acuerdo, Ersa, vamos a parar aquí. Mirando a Natsu, que se estaba mordiendo el labio con fuerza y con demasiado dolor para hablar, Marco agitó la mano a Ersa con una sonrisa. Natsu todavía tiene que estudiar escritura más tarde. Marco le dio una palmadita en el hombro a Natsu, encontrando una excusa para él, pero sus palabras hicieron que la cara de Natsu se vea aún peor. En realidad, todavía puedo seguir adelante. Natsu encogió la cabeza y levantó la mano, diciendo en voz baja. Comparado con ser golpeado, odiaba más estudiar. Esas cosas que parecían garabatos de fantasmas le dieron dolor de cabeza con solo mirarlos. Oh. ¿Estás seguro? La sonrisa de Marco permaneció sin cambios mientras entrecerraba los ojos a Natsu. La mano en el hombro de Natsu aplicó lentamente presión y la cara de Natsu se retorció de nuevo. Lo siento. Marco-san, estudiaré mucho. Natsu gritó a través de los dientes apretados. Finalmente cedió, dándose cuenta de que aprender a escribir era realmente necesario, de lo contrario ni siquiera sería capaz de entender las solicitudes de trabajo en el tablón de anuncios. Eso es más como eso. El tiempo es escaso, no lo desperdicies. No olvides que, después de terminar tus estudios, todavía tienes entrenamiento de meditación. Marco sonrió y soltó a Natsu, dando palmaditas en el hombro, luego lo arrastró directamente por la parte posterior de su cuello. Ersa. Solo espera. Te derrotaré tarde o temprano. Mientras Marco lo arrastraba, Natsu agitó el puño a Ersa y lanzó algunas palabras duras. Este tipo realmente nunca aprendió la lección, todavía se atreve a provocar a Ersa. Parecía que todavía no había sido golpeado hasta la sumisión. Está bien, estaré esperando a que me desafíes de nuevo. Ersa respondió con calma a las palabras de Natsu, solo asintiendo y respondiendo, no parecía importarle mucho. Gray, por otro lado, parecía muy conmovido. Al ver la expresión involuntaria de Natsu, Gray apretó los puños, luego saltó y señaló a Ersa. Ersa. Yo también quiero desafiarte. Aunque parecía patético, Gray finalmente reunió el valor. Él desafiaría a Ersa de nuevo, sin esperar derrotarla, pero al menos no ser peor que ese tipo de Natsu. Al ver a Gray saltar para desafiar a Ersa, Kana se sorprendió mucho. ¿Por qué desafiarla cuando claramente no puedes ganar? ¿Les gusta que les golpeen? Kana no podía entender en absoluto el comportamiento de Natsu y Gray. Y no estaba segura de si era su imaginación, pero con la apariencia de Natsu, incluso Gray parecía haberse vuelto anormal. El sentimiento de Kana era completamente correcto. De hecho, la apariencia de Natsu había despertado completamente el espíritu competitivo de Gray. Antes de que llegara Natsu, Gray estaba en una posición intermedia en el gremio ferital, incapaz de vencer a Marco y Laxus por encima de él, pero fácilmente capaz de derrotar a Jet y Troy debajo de él. Así que su espíritu competitivo era naturalmente difícil de provocar. Pero la aparición de Natsu le dio a Gray un oponente igualado. Agregue a eso sus personalidades conflictivas y ahora estaban completamente en desacuerdo, decididos a establecer quién era superior.
Ahora, si querías motivar a los dos, el método era muy simple. Natsu, aprender a escribir no es difícil. Incluso Gray puede dominarlo fácilmente. No quieres que se burle de ti por ser un idiota, ¿verdad? En la sala de estudio, viendo a Natsu rascándose la cabeza y luciendo miserable tan pronto como comenzó a estudiar, Marco sacó decisivamente su carta de triunfo. Nunca. Por supuesto, una carta de triunfo es una carta de triunfo. Tan pronto como Marco terminó de hablar, Natsu se encendió, literalmente excitado. Su cabeza comenzó a humear y todo su cuerpo se animó. Lo que sea que ese tipo pueda hacer, definitivamente yo también puedo hacerlo. Natsu gritó, luego comenzó a escribir frenéticamente. Esos garabatos de fantasmas que le habían mareado antes ya no le molestaban tanto. Para no ser burlado por ese tipo apestoso, tuvo que aprender a escribir rápido. Natsu actuó casi por completo por instinto, ajustando completamente la definición de una sola célula cerebral. Así que no había necesidad de pensar en ninguna forma complicada de lidiar con él. PFFT, al ver a Natsu escribir furiosamente, la chica de pelo azul al lado de Marco se rió con los ojos encervados. Levi, te lo dejo a ti. Vigila a Natsu y no dejes que se relaje. Marco se volvió hacia la niña de pelo azul Levi a su lado. Levi era 2 años más joven que él y 1 año más joven que Natsu, solo 10 años este año. Era un poco más baja, se veía linda y pequeña. Marco le dio una palmadita en la cabeza y sonrió mientras le indicaba. Está bien, Marco, supervisaré a Natsu. Los grandes ojos de Levi se estrecharon ligeramente, pareciendo disfrutar de la palmadita en la cabeza de Marco. Ella asintió obedientemente y respondió con seriedad. Levi era una chica literaria, muy buena en literatura. A pesar de su corta edad, ya había comenzado a aprender varios idiomas antiguos. El dormitorio de esta niña estaba básicamente lleno de libros por todas partes. Dormir con libros como almohadas era una rutina diaria para ella. Para leer libros, Levi había gastado una fortuna para comprar un par de befas de lectura de viento, que era una herramienta mágica similar a la SoundPod de Laxus. Podía leer libros a una velocidad de hasta 32 veces la velocidad normal. Marco se sintió cómodo al dejar que Levi vigilara los estudios de Natsu. Ella incluso podría estar más calificada que él, capaz de hacer que estos temas secos sean más interesantes. Aunque había entregado la tarea de supervisar a Natsu a Levi, Marco no fue muy lejos. Simplemente se fue a un lado para sentarse con las piernas cruzadas y comenzó el entrenamiento de meditación de hoy. La meditación requería mucha concentración, por lo que no podía prestar atención para guiar a Natsu. Hacer que Levi se ofreciera como voluntario para ayudarle ahorró muchos problemas. La meditación mágica es una práctica muy importante para los magos. En las batallas entre magos, ya sean batallas mágicas o combates físicos, se necesita poder mágico. Durante el combate cuerpo a cuerpo, el poder mágico liberado externamente puede formar una capa de escudo mágico para defenderse de los ataques enemigos. Se puede entender como similar a liberar energía interna para proteger el cuerpo, usando energía poderosa para protegerse a sí mismo. Este es el uso más simple, que se puede usar sin aprender ninguna magia defensiva compleja. Es un poco menos eficiente y desperdicia el poder mágico, adecuado para magos con abundante poder mágico y gran fuerza. Por ejemplo, Marco, Laxus, Ersa y Natsu, todos son genios con un poder mágico muy abundante desde la infancia. La razón por la que Laxus es tan poderoso no es por ese Dragon Slayer lágrima. Esa lágrima solo le dio la oportunidad de mostrar su talento. Su poder mágico en sí mismo es aterrador, incluso hasta el punto de que su cuerpo no puede soportarlo. Natsu parece casi lo mismo. Dragon Slayer Magic, claramente no es la clave de por qué es más fuerte que sus compañeros. También está Ersa, que puede ser más poderoso que aquellos que usan magia fuerte simplemente usando una magia de Rekid básica. Esto es talento, estos son estadísticas. No hay magias ordinarias o débiles, solo magos ordinarios o débiles. No importa lo poderosa que sea una magia, sin talento y estadísticas suficientes, uno ni siquiera puede usarla. El mundo de la magia es tan cruel. Por supuesto, aunque la cantidad de poder mágico está determinada en gran medida por el talento, entrenar después también puede aumentar la cantidad de poder mágico. Este es un proceso gradual que requiere una concentración extremadamente fuerte y definitivamente no puede mostrar resultados en poco tiempo. Usando la meditación mágica, por un lado aprieta el potencial del cuerpo para expandir la piscina, por otro lado,
extrae magia del mundo exterior para llenar la fuente mágica, también para expandir la piscina. A medida que el poder mágico circulaba continuamente, Marco sintió cuidadosamente la fuente mágica en su cuerpo que era como un vórtice galáctico. Pequeñas partículas mágicas azules fluyeron hacia él, expandiéndolo lentamente. Esta sólida sensación de fortalecerse poco a poco fue muy tranquilizadora. En la sala de estudio, Levi vio a Natsu escribir furiosamente mientras miraba en secreto a Marco sentado tranquilamente con las piernas cruzadas a un lado. El talento mágico de Levi no se consideró demasiado sobresaliente, al menos en comparación con los mejores niños del gremio como Marco y los demás. Pero aún así, podía sentir claramente las fluctuaciones mágicas de la dirección de Marco. En la percepción de Levi, el cuerpo de Marco era como un vórtice con una enorme succión, absorbiendo con avideza el poder mágico que lo rodeaba. La magia en el aire que no se podía ver a simple vista parecía materializarse, siendo tragada por el cuerpo de Marco. Marco es tan increíble. Levi no pudo evitar envidiar esto. Aunque se la consideraba talentosa en comparación con la mayoría de los magos y la mayoría de la gente de su edad, su talento realmente no era tan impresionante en el gremio ferital, porque todos eran tan sobresalientes. Afortunadamente, Levi fue lo suficientemente diligente y tenía Solid Script Magic que le convenía, lo que le permitió establecer un punto de apoyo en el gremio ferital. Levi creía que la diligencia podía compensar la falta de talento y que las diferentes profesiones tenían sus propias especialidades. Su investigación sobre la teoría mágica fue muy buena y a una edad temprana, ya tenía un amplio conocimiento teórico. Si empiezo a meditar ahora, probablemente no sería capaz de absorber ni un poco de poder mágico externo. Mirando a Marco, Levi pensó en silencio. Entre la generación más joven del gremio ferital, Marco era sin duda el mejor, el verdadero rey de los niños. Todos estos huérfanos del gremio crecieron siguiendo a Marco. Anteriormente, Laxus también solía jugar con todo el mundo, pero a medida que entró en la pubertad y se preocupó más por las opiniones de los forasteros, gradualmente se alejó de todos, cambiando lentamente de un hermano mayor gentil a un tipo frío y genial. Cuando Laxus todavía era el gentil hermano mayor, los otros niños eran muy jóvenes o aún no habían llegado al gremio. Así que para la mayoría de los niños, Marco era el verdadero hermano mayor gentil, el que irradiaba luz. He terminado de escribir. Justo cuando Levi estaba constantemente robando miradas a Marco, Natsu de repente gritó en voz alta, sonriendo a Levi. ¿Dónde está Marco? Mirando hacia arriba y viendo a Levi, Natsu se quedó aturdo por un momento. Había estado tan concentrado hace un momento que no se dio cuenta de que la persona que lo supervisaba había cambiado. O más bien, este era el estado normal para este organismo de un solo hilo. Marco está meditando. Lo comprobaré. Levi respiró aliviado. Natsu claramente no se había dado cuenta de que había estado distraída todo el tiempo. Así que tomó el libro de trabajo de Natsu con cara seria. Mirando los garabatos del libro, Levi fue inmediatamente cubierto de líneas negras. Para una chica literaria como ella, mirar este tipo de escritura era realmente una tortura mental. Lo haré, Levi. Gracias por tu molestia. Mientras Levi fruncía el ceño y comprobaba, la voz de Marco sonaba detrás de ella. Extendió la mano, gesticulando para que Levi le diera el libro de trabajo de Natsu. Marco, ¿has terminado de meditar? Levi hizo un sonido de y rápidamente entregó el libro de trabajo. La chica estaba enrehorda por dentro. Marco no debería haberse dado cuenta de que ella lo había estado mirando en secreto antes, ¿verdad? Aunque en realidad no era nada, ella todavía se sentiría un poco avergonzada si él lo supiera. Sí, me molestó este pequeño. Marco sonrió y frotó el pelo de Levi. Se dio cuenta de que esta chica parecía tener bastante pelo. No era mi intención. Natsu primero murmuró suavemente, luego comenzó a instarlo. Quería que Marco revisara su trabajo rápidamente y le dejara salir pronto de la sala de estudio. En esta habitación llena de ambiente nerd, se sentía muy incómodo. Quería salir y sudar de inmediato. ¿Puedes leer estos personajes? Después de tomar el libro de trabajo de Natsu, Marco lo miró y luego se lo devolvió directamente a Natsu. De todos modos, no podía entender ni una sola palabra. Por supuesto que puedo. Natsu cogió el libro de ejercicios y comenzó a leer palabra por palabra, luciendo bastante convincente. Esto hizo que Marco y Levi mostraran expresiones sospechosas.
¿Este tipo realmente podría entenderlo? De acuerdo entonces, después de que Natsu terminó de leer, Marco hizo un sonido de TSK, y finalmente anunció que Natsu había pasado el cheque. Pero todavía no dejó salir a Natsu, agarrándolo de vuelta cuando estaba a punto de salir corriendo. Como acordamos, es el momento de la meditación a continuación. Agarrando a Natsu por la parte posterior de su cuello, Marco lo presionó directa y con fuerza para que se sentara en el suelo. Este pequeño era demasiado animado, como si tuviera energía infinita. Era muy difícil de manejar. Meditación. Pero no necesito. Marco, solo necesito comer fuego directamente para fortalecerme. Presionado para sentarse, el trasero de Natsu parecía haber crecido con uñas, moviéndose constantemente. No quería hacer meditación aburrida. En comparación con la meditación, prefería el entrenamiento físico. Tud. Natsu cayó de cara al suelo y se despertó de repente. Luego se revolvió inmediatamente en una ráfaga, limpiando su baba. De acuerdo, terminemos aquí y nos vamos a casa. Marco se divirtió con él, sacudiendo la cabeza impotente. Luego decidió dejar salir a Natsu. De todos modos, no podía hacer otra cosa, este tipo había estado meditando durante menos de 2 minutos antes de quedarse dormido. Genial. Al escuchar a Marco decir, fin, Natsu se despertó de inmediato. Saltó de inmediato, luego salió rápidamente. ¿Dónde estaba su somnolencia de antes? Este tipo. Marco no pudo evitar reírse. De hecho, fue demasiado difícil hacer que este tipo se sentara en silencio por un tiempo. Natsu estaba realmente acostumbrado a ser salvaje al aire libre. Natsu es muy animado. Levi se tapó la boca y se rió, con los ojos llenos de diversión. Natsu fue realmente uno de los pocos que pudo hacer que Marco estuviera tan indefenso. Vamos, Levi. ¿Quieres que te amayo de vuelta? Marco ordenó la sala de estudio, luego le preguntó a Levi quién había estado ayudando al lado. No hay necesidad de Marco. Puedo volver solo. El dormitorio no está lejos, no te preocupes. Después de todo, yo también soy un mago. La cara de Levi se puso ligeramente roja mientras agitaba las manos repetidamente. Luego, después de despedirse de Marco, rápidamente se alejó con sus piernas cortas como si se escapara. Marco tampoco insistió en escoltarla, porque el dormitorio de las chicas del gremio ferital no estaba lejos de la sala del gremio. Estaba en la ladera a solo unas pocas casas de distancia, incluso más cerca que la casa de Marco, a menos de 10 minutos a pie. El dormitorio de los chicos estaba un poco más lejos, pero no había necesidad de preocuparse por Natsu. Era un tipo duro que podía sobrevivir en la naturaleza a una edad tan temprana. Y con su fuerza, incluso si varios magos adultos lo rodearan, solo terminarían siendo golpeados. El dormitorio proporcionado por el gremio ferital no era gratuito. Incluso era caro, costando 100.000 joyas al mes. Alquilar una casa decente fuera solo costaría unas 70.000 joyas. Sin embargo, el dormitorio del gremio era lo suficientemente lujoso, con una calidad que definitivamente igualaba el precio. Y era mucho más conveniente que alquilar una casa tú mismo. Por preocupación humanitaria, el dormitorio del gremio estaba libre antes de que los magos tuvieran la capacidad inicial de ganarse la vida. Después de todo, no puedes esperar que un huérfano de 5 o 6 años llegue a 100.000 joyas cada mes. Esta cantidad no era pequeña para la mayoría de la gente, solo los magos podían permitírselo fácilmente. Ahora Natsu, Gray, Ersa y los demás, incluso Kana, Levi, Jet, Troy y el resto, habían dominado la magia y podían asumir algunas peticiones. Cuando crezcan un poco más, tendrán que pagar su propio alquiler. Este es el precio de crecer, ya que los días despreocupados se desvanecen gradualmente. Al salir de la sala de estudio, Marco cerró la puerta. Eran casi las 10 de la noche, y no quedaba nadie en el gremio. La sala ya estaba completamente oscura. Si no estuviera pasando nada, nadie se quedaría en el gremio por la noche. Makarov también cerraría la puerta y se iría a casa. Debido a su entrenamiento diligente, Marco a veces olvidaba el tiempo cuando meditaba. Dejó el gremio muy tarde todas las noches, por lo que asumió voluntariamente la tarea de cerrar la puerta, incluyendo venir muy temprano en la mañana para abrirla. Descargar aplicación. Esto también redujo parte de la carga de trabajo del abuelo Makarov. Después de hacer una ronda en el gremio para asegurarse de que no quedara nadie, Marco también estaba listo para irse.
El último en abandonar el gremio de nuevo. Hoy fue otro día de trabajo duro. Lanzándose y agarrando las llaves en la mano, Marco tenía una sonrisa en la cara mientras se hablaba a sí mismo. Marco. De repente, una voz sonó en la sala del gremio de color negro. Los pasos de Marco se detuvieron y su cuerpo se tensó. Pero después de reconocer de quién era la voz, se relajó de nuevo. Con una expresión algo impotente en su rostro, miró hacia una mesa en la esquina. Efectivamente, una pequeña figura estaba sentada allí, que parecía un niño, no mucho más alto que Levi. Jiji, asustar a gente así puede ser fatal. Esa pequeña figura era el tercer maestro del gremio ferital, uno de los legendarios 10 santos magos, el abuelo de Marco y Laxus, Makarov Dreyar. Ja ja ja, ¿te asusté? Lo siento mucho. Makarov saltó de la silla, riendo mientras se acercó a Marco. Llevaba un sombrero de payaso de circo con 2 cuernos en la cabeza y su rostro envejecido tenía una sonrisa amable. No parecía imponente en absoluto, como un viejo abuelo vecino travieso. Suprimiste deliberadamente tu magia, y por supuesto que me asustaría. De hecho, Marco se asustó por un momento, porque acababa de revisar todo el gremio y confirmó que no quedaba nadie. Entonces Makarov de repente hizo este truco, claramente esperando intencionalmente aquí para asustarlo. Con la fuerza de Makarov, era demasiado fácil evitar ser detectado por Marco. Solo se sentó en la esquina y era como si fuera invisible. Marco había hecho una ronda y no se dio cuenta de él en absoluto. Jaja, no te enfades, Marco. Vamos, vamos a casa. Makarov tenía una expresión engreída de una broma exitosa en su rostro. Realmente era un viejo travieso, sin ningún aire de persona poderosa. Por lo general, se sentaban en la mesa de los niños y realmente podía jugar con los niños. Un niño viejo, eso es exactamente lo que era. De acuerdo, vamos a casa. Marco no estaba realmente enojado, estaba acostumbrado. Además, la personalidad de Makarov era en realidad bastante agradable. Era un maestro de gremio que podía ser amigo de todos en el gremio y la gente siempre estaba feliz de confiarle sobre cualquier problema. Su poderosa fuerza y reputación, que era ampliamente conocida en todo el continente, también hizo que todos sintieran asombrados y respeto por él en el fondo, sin despreciarlo debido a su pequeña estatura o personalidad. Este modo de interacción, esta forma de dirigir el gremio, era muy superior a aquellos maestros de gremios que dependían de poner aires de autoridad para liderar sus gremios. Se podría decir que Makarov era el alma de la actual cola de hada. Definitivamente era un excelente maestro de gremio. Makarov probablemente también tenía bastantes deficiencias, pero para Marco, que aspiraba a tomar el gremio algún día, había muchas cualidades admirables en Makarov de las que podía aprender. Siempre había considerado a Makarov como su objetivo por el que luchar. El abuelo y el nieto salieron del salón del gremio charlando y riendo. Marco cerró la puerta, declarando oficialmente, ferital, cerrado por el día. ¿Volviste a discutir con Laxus? Caminando por la carretera, preguntó Makarov, su expresión ya no es jovial, pero muestra una rara preocupación. No discutimos, solo traté de persuadirlo de nuevo. Mirando la pequeña bola de luz balanceándose frente a él, Marco respondió simplemente. Esta pequeña bola de luz era la magia de Makarov. Makarov era competente en varios tipos de magia. Laxus, Cada vez que se mencionaba a Laxus, la expresión de Makarov siempre era muy inmensa. Había una cosa que tenía que admitir, su educación había fracasado. Sigue siendo el mismo de siempre. Marco dio un paso adelante y pateó la pequeña bola ligera. La pelota rebotó y cayó de nuevo, como un balón de fútbol. Marco lo pateó repetidamente como si estuviera haciendo malabares con una pelota. La luz parpadeaba hacia arriba y hacia abajo en las sombras y las sombras del abuelo y el nieto seguían cambiando en consecuencia. Marco podría decir con certeza que Makarov tenía cierta responsabilidad de que Laxus se convirtiera en lo que era ahora. No había logrado proteger el entorno de crecimiento de Laxus, permitiendo que ese niño se viera agobiado por su fama. El acto de alejar al padre de Laxus se convirtió en la gota que colmó el vaso que rompió a Laxus. Makarov no tenía palabras. En este asunto, realmente no sabía cómo manejarlo. Es difícil para un extraño juzgar los asuntos familiares. Había puesto toda su energía en asuntos del gremio, y de hecho no había prestado suficiente atención a su familia, lo que resultó en que su hijo fuera expulsado del gremio y su nieto mayor desarrollara una personalidad retorcida, apenas hablándolo. Mirando a Marco,
Makarov sintió algo de consuelo en su corazón. Al menos mi nieto menor es lo suficientemente excelente, lo suficientemente maduro y libre de preocupaciones, Makarov pensaba de esta manera. La existencia de Marco le impidió sentirse demasiado angustiado, de embotellar todo dentro. De vez en cuando podía discutir con Marco cómo corregir la personalidad de Laxus. De hecho, Marco había ayudado a compartir mucha de su carga. Pero el hecho era que la personalidad actual de Marco no tenía nada que ver con Makarov. Esta fue la configuración de fábrica inherente de Marco. Por supuesto, Marco nunca le diría esto a Makarov. Deja que Makarov se consuele con esto. Pronto llegaron a casa. Makarov regresó a su habitación en el primer piso, mientras que Marco subió al tercer piso. Caminó hacia la puerta de la habitación de Laxus. La habitación que tenía las luces encendidas hace un momento se oscureció inmediatamente. Marco sacudió la cabeza y regresó a su propia habitación. Din din rin rin. Por la mañana, Marco fue despertado por una serie de campanas urgentes. Después de estar aturdido por un momento, Marco inmediatamente se quitó la manta y se acostó junto a la ventana. Esta campana no era su propio despertador, sino el sonido de la gran torre del reloj en Magnolia City. ¿Ha vuelto Hildars? Al escuchar el ritmo urgente de las campanas, Marco se dio cuenta de inmediato. Este ritmo de campana tenía un significado muy especial en Magnolia City. Esta campana estaba diciendo a los ciudadanos que la ciudad estaba a punto de activar el modo Hildars, porque ese hombre estaba de vuelta. El mago más fuerte del gremio, Ferital, Hildars. Advertencia. Advertencia. Magnolia City cambiará al modo Hildars. Todos los ciudadanos, por favor, procedan rápidamente a los lugares designados. Altavoces mágicos con pequeñas alas volaban en el aire, transmitiendo continuamente las noticias en voz alta, notificando a todos los ciudadanos. Entonces, bajo la mirada de Marco, toda la ciudad comenzó a temblar. Rumble. Toda la ciudad se abrió. Sí, literalmente abierto. Comenzando desde la entrada de la ciudad, terminando en el salón del gremio, Ferital, todas las casas en medio de esta línea se desplazaron a ambos lados, despejando una carretera. A ambos lados de esta carretera, los cimientos de las casas se elevaron, como si se construyeran dos murallas de la ciudad. Incluso había símbolos que indicaban la dirección dibujados en el suelo de la carretera, como si tuviera miedo de que el hombre fuera por el camino equivocado. Esta escena, no importa cuántas veces la vea, todavía se siente espectacular. Apoyado en la ventana y viendo todo esto sucediendo, Marco suspiró. La aterradora naturaleza de Hildars se podía ver en la reacción de Magnolia City. El poder destructivo de ese hombre era demasiado grande. Los Hildars usaron una magia de destrucción de súper alto nivel llamada Crush. La super magia, que otros trataban como cartas de triunfo, era la magia más básica en manos de Hildars. Esta magia de Crush podría pulverizar completamente las cosas que tocaba. Fue una magia muy aterradora. Y Hildars tenía una personalidad distraída con la peculiaridad de a menudo sonificarse. Si entraba en un estado aturdido, la magia Crush destruiría inconscientemente los edificios circundantes, como una excavadora ambulante. Después de experimentar algunas pérdidas, Magnolia City aprendió su lección por las malas y remodeló la calle principal en modo Hildars, para evitar que Hildars destruyera imprudentemente las calles y las casas civiles. El resultado de la remodelación fue lo que parecía ahora. Ese viejo ha vuelto. Hildars está de vuelta. Al escuchar los gritos de la gente, Marco aceleró su ritmo, corriendo rápidamente a la sala del gremio. Tuvo que ir a abrir la puerta, de lo contrario Hildars podría derribar el salón del gremio. Haz clic. Al abrir la puerta principal, Marco respiró aliviado. Luego no entró, solo esperó fuera de la puerta. Porque si nadie esperara afuera, si nadie se lo recordara a Hildars, ese anciano no usaría la puerta incluso si hubiera una. Marco había estado en el gremio durante muchos años y era muy claro sobre las personalidades de los miembros del gremio. Digámoslo de esta manera, no solo los jóvenes no eran confiables, los adultos y los ancianos eran igualmente poco confiables. Esta fue también la razón por la que, Ferital, como el único gremio de magos legal en Magnolia City, era visto por todos como una fuente de orgullo y como elementos peligrosos. Marco esperó en la entrada y pronto vio a ese hombre. Hildars tenía una constitución robusta, con el pelo naranja liso hacia atrás y rastrojo en la barbilla. Llevaba una capa verde oscuro, con un chaleco oscuro debajo.
Tenía un cinturón ancho alrededor de la cintura, pantalones azul oscuro y botas marrones. A medida que Hildars se acercaba, Marco podía ver claramente que el dobladillo inferior de la capa de Hildars estaba muy desgastado, luciendo hecho jirones. Todo su cuerpo emitía una sensación desenfrenada y cálida, muy masculina, muy como un tío. Tío Hildars. Marco gritó en voz alta, porque si no hubiera gritado, ese hombre se habría estrellado directamente contra la pared exterior del gremio. A Marco no le preocupaba que Hildars se lastimara por el accidente. Estaba preocupado de que la pared se dañara. Este tipo de cosas habían sucedido más de una vez. El fuerte grito de Marco asustó a Hildars. ¿Mm? ¿Marco? ¿Por qué estás parado aquí? Hildars miró a Marco de forma extraña, aparentemente desconcertado porque Marco estaba aquí. Por supuesto que estoy aquí para darte la bienvenida. Marco no pudo evitar cubrirse la cara. ¿Este era el mago más fuerte de Ferital? Oh, así que ya hemos llegado al gremio. Después de reaccionar por un momento, Hildars de repente se dio cuenta de este punto. Jaja. Marco, chico. Te has vuelto a más alto. Hildars, habiendo dado cuenta de la situación, caminó hacia Marco y extendió la mano para acariciar el hombro de Marco. Este tío sonrió de corazón, mostrando una fila de grandes dientes blancos. Estaba claramente muy feliz de ver a Marco justo después de regresar. Después de todo, había visto a Marco crecer poco a poco. Te has ido durante medio año, por supuesto que me estoy alando un poco. Al ver a Hildars, Marco también estaba muy feliz. Sonrió alegremente. Para Marco, en comparación con su padre adoptivo Iván Dreyar, Hildars fue el mejor. Para estos huérfanos del gremio, Hildars era sin duda especial. Los Hildars trataban al gremio como un hogar y a cada miembro como una familia. Frente a los niños, siempre se había esforzado por desempeñar el papel de un buen padre. Es realmente genial, todos ustedes han crecido gradualmente y pronto podrán valer por sí mismos. Se puede decir que el gremio tiene sucesores ahora. Hildars estaba muy feliz. Al ver a Ferital mejorar día a día, ver a los niños crecer fuertes, se sintió muy contento en su corazón, al igual que ver a sus propios hijos tener éxito. Hildars, ¿cuánto tiempo te quedarás esta vez? Marco preguntó con curiosidad, mientras extendía su mano, queriendo ayudar a Hildars a llevar su bolsa de equipaje. Pero fue rechazado por Hildars. No es necesario, lo llevaré yo mismo. Aquí hay todos los tesoros, no para que los niños los vean. Hildars levantó las cejas y se rió 2 veces. Al ver la expresión de este tipo, Marco pudo adivinar más o menos lo que había dentro. Los Hildars tenían el mismo defecto que Makarov, ambos eran pervertidos. Pero estrictamente hablando, esto realmente no podría considerarse un defecto. El amor por la belleza es común a todos. Un caballero se siente atraído por una hermosa dama. Aunque eran poderosos, nunca harían nada fuera de lugar. Para los hombres, sería más aterrador si no les gustaran las mujeres. Los dos entraron en el gremio y se sentaron en el pasillo. Hildars arrojó su bolso sobre la mesa. A través de la apertura de la bolsa, Marco vio vagamente a algunas mujeres escasamente vestidas en las revistas, y parecía que toda la bolsa estaba llena de ellas. Punto. Marco se quedó en silencio, sin saber qué decir por un momento. ¿De quién sería el equipaje lleno de revistas de mujeres sexys? Esta vez me quedaré más tiempo. Incluso si salgo, no me iré por mucho tiempo. Hildars notó la extraña mirada de Marco. Mientras hablaba, movió la bolsa de equipaje a sus pies. Ahora no, Marco. Te dejaré ver cuando seas un poco mayor. Hildars tenía una expresión seria. Marco todavía era joven, y Hildars podía distinguir lo que podía y no podía mostrarle. Él no se metería. No quiero verlo. Olvídalo. Quiero desafiarte. Te deja ver cuánto he crecido durante tu tiempo lejos del gremio. Y también úntame más sobre tu magia de crush. Marco originalmente quería explicar un poco más, pero al final se rindió y emitió directamente un desafío en solitario a Hildars. Oh. ¿Has aprendido nueva magia? Entonces hagámoslo. Al escuchar esto, Hildars sonrió. Al ver el comportamiento de alto espíritu de Marco, no se negó, sino que estuvo directamente de acuerdo. Estaba muy dispuesto a guiar a los jóvenes en su entrenamiento. Los dos llegaron al patio trasero del gremio.
Esta amplia área era muy adecuada para luchar. Detrás del salón del gremio, Ferital, había un gran lago. El paisaje era realmente bastante agradable, e incluso se podía ver a la gente remando botes en él. Sin embargo, ni Marco ni Hildars tenían el estado de ánimo para apreciar el hermoso paisaje. Los dos se pararon uno frente al otro. Hildars se quedó allí muy casualmente, con las manos escondidas bajo su gran capa. A primera vista, este hombre parecía lleno de aberturas. Empecemos, dijo Hildars con una sonrisa en su rostro. Marco tenía una expresión seria y no actuó precipitadamente, ajustó su respiración y rápidamente movilizó el poder mágico dentro de su cuerpo. Requib. Paño de bronce Eculeus. Antes de tomar medidas, Marco primero convocó su nuevo equipo. La tela de bronce Eculeus con un color base azul cielo voló rápidamente y cubrió directamente su cuerpo, luciendo heroico y apropiado. A medida que el poder mágico se disparaba, en un estado de enfoque mental extremo, Marco sintió vagamente que la tela parecía evocar débilmente el poder de las estrellas en el cielo. La cabeza de caballo de Eculeus escondida detrás de Pegaso parpadeó ligeramente. Oh. Así que aprendiste la magia de Requib. Al ver la genial armadura que apareció en el cuerpo de Marco, Hildars levantó las cejas con interés. Marco realmente tenía algo nuevo. Vos. Marco ejerció fuerza con todo su cuerpo y de repente pisoteó el suelo, cargando hacia Hildars como una espada afilada. No necesitaba contenerse en absoluto. Las experiencias pasadas demostraron que la brecha entre él y Hildars todavía era muy grande. ¡Ja! Con un grito, el puño de Marco salió recto, poderoso y pesado, sacando una ráfaga de viento, apuntando directamente a la mejilla izquierda de Hildars. Hildars levantó su brazo izquierdo para bloquear este golpe de frente, haciendo un sonido amortiguado. Luego hizo un movimiento como si estuviera a punto de patear con su pie derecho. Los ojos de Marco se abrieron. Su cuerpo se retrajo instantáneamente con fuerza, luego hizo una voltereta hacia atrás seguida de dos volteretas hacia atrás para alejarse rápidamente. Con el impulso de habilidad de la tela de bronce Eculeus, Marco sintió que todo su cuerpo se volvía mucho más ágil, como un carzo ágil. Tu reacción es bastante rápida. Hildars sonrió y habló. Su pierna en realidad no se había levantado, y todavía estaba de pie firmemente en su lugar. Este viejo, la presión que trae es realmente genial. La expresión de Marco era tranquila, pero se maravillaba en su corazón. Justo ahora, cuando Hildars hizo un movimiento para levantar el pie, su cerebro entró en alerta frenética. En ese instante, realmente había una ilusión de que moriría si no esquivaba. Esto probablemente fue. ¿Intención de matar? Hildars no era una persona de buen corazón. No había duda de que sus manos estaban manchadas de sangre. Esto es lo que lo hace emocionante. Marco no se sintió desanimado. Su corazón se encendió aún más. Cuanto más fuerte era Hildars, más emocionado se volvía. Ahora era completamente diferente a cuando luchaba contra Natsu, entrando en un estado muy centrado. Y fue precisamente en este estado concentrado que sintió vagamente la conexión entre su fuente de poder mágico, el paño y las estrellas en el cielo. Pero esta conexión era muy débil, apareciendo y desapareciendo. No trajo mucha ayuda, y en cambio distrajo un poco a Marco. Rápidamente ajustó su mentalidad y ya no prestó atención a esa extraña conexión. Marco respiró profundamente. Asumió una postura de lucha y rápidamente trazó las rutas de la carta estelar con sus manos. Frente a Marco, la carta estelar de un caballo volador con alas parpadeó con luz azul. En el mar estrellado, la constelación de Pegaso que bloqueó a Eculeus también parecía saltar ligeramente. Esta extraña fluctuación del poder mágico hizo que Hildars entrecerrara los ojos. Puño de meteorito de Pegaso, la figura de Marco se lancó hacia adelante con un puñetazo, como un caballo volador abriendo sus alas. En ese instante, parecía ver claramente la carta estelar en el cielo ante sus ojos. Pegaso y Eculeo estaban muy adyacentes, con Eculeus mostrando una cabeza de caballo brillante, mientras que Pegaso parpadeaba ligeramente. El poder mágico de las estrellas se arrastró hacia abajo, envolviendo firmemente alrededor del cuerpo de Marco, formando una prenda de luz azul visible. Marco rugió en voz alta. Un poder mágico extremadamente puro infundió su cuerpo, aferrándose a él, dándole una sensación de plenitud, como si hubiera una fuerza inagotable en todo su cuerpo esperando ser liberado. ¡Boom!
Impulsado por el poder mágico violento, su puño tronó como miles de caballos galopando. Con la mejora del poder mágico de las estrellas de esas dos constelaciones, este puño de meteorito de Pegaso finalmente se veía como debería, mucha más fuerte que cuando lo usó contra Natsu. Crack, crack, crack. Hildars no esquivó ni evadió. Levantó ambos brazos para proteger frente a él, explotando el poder mágico para tomar con fuerza el golpe de plena potencia de Marco de frente. Aunque su figura todavía estaba de pie, siguió retrocediendo hacia atrás, sus piernas arando dos marcas profundas en el suelo. Jaf, jaf, jaf. Marco jadeó fuertemente. Miró su propio puño, casi incapaz de creer que el golpe que acaba de lanzar él mismo. En este momento, incluso si trató de encontrar ese sentimiento de antes, había desaparecido por completo. Esa vaga conexión parecía haber sido cortada. Pero Marco tenía la intuición de que estaba en el camino correcto. Así era como debería ser. En ese momento fugaz justo ahora, Marco sintió que finalmente había tocado el cosmo. Por supuesto, esto fue solo una ilusión. Este golpe puede haber logrado una apariencia del poder destructivo de un santo, pero no había tocado la esencia en absoluto. La razón por la que los santos podían destrozar la Tierra y romper las estrellas era quemando su cosmo interior, destruyendo la materia a nivel atómico. No dependía de la fuerza física bruta para romper cosas. La diferencia entre estos dos fue la diferencia entre Seiya y Cassius. Esta maravillosa experiencia hizo que Marco entendiera una cosa: su compatibilidad con la tela todavía estaba lejos de ser lo suficientemente alta. Por ahora, solo había desbloqueado algunas funciones básicas de la tela. El Class todavía tenía otras funciones esperando a ser desbloqueada. Y la condición para desbloquear era establecer una conexión con las constelaciones en el cielo, como lo que acaba de suceder. Ja. Tú, chico. ¿Qué magia es esto exactamente? Hildars, que había sido obligado a retirarse lejos por el puñetazo de Marco, retrocedió. Le preguntó a Marco con una expresión sorprendida y curiosa. Esos brazos que habían bloqueado el ataque de Marco ahora estaban ocultos bajo su capa, como si no estuvieran heridos en absoluto. Magia del espíritu celeste. Marco respondió con reflejo. Mierdas. ¿A esto le llamas magia del espíritu celestial? Hildars desnudó sus dientes e hizo un movimiento como para patear a Marco. Marco esquitó con una sonrisa. Esta vez no sintió esa intención asesina de antes. ¿Crees que no sé qué es la magia espiritual celestial? Dijo Hildars con una sonrisa. Lo que Marco usó definitivamente no era Celestial Spirit Magic. La magia del espíritu celestial era una magia de invocación de tipo titular. Incluso los espíritus del zodiaco probablemente no tenían el poder de ese golpe. Todavía le dolían las manos. Sin embargo, antes de que Marco lanzara ese golpe, parecía dibujar una carta estelar y, de hecho, estableció una conexión con las estrellas en el cielo. Hildars había estado inmerso en los caminos de la magia durante muchos años. Su percepción de las fluctuaciones de poder mágico era muy aguda. Vio claramente la anomalía que ocurrió en el cuerpo de Marco hace un momento. Ese poder mágico extremadamente puro vino de las estrellas más allá del cielo. Este niño realmente logró dibujar el poder mágico de las estrellas. El poder mágico existe dentro del cuerpo humano, y también existe en todas las cosas del mundo. Esos cuerpos celestes distantes también poseen naturalmente poder mágico. Este chico es un talento raro. Hildars hizo un chasco en su lengua. Hay que tener en cuenta que Marco apenas estaba cumpliendo 12 años. Pensando detenidamente, Hildars sintió que definitivamente no poseía un poder tan fuerte cuando tenía 12 años. En este momento, Marco ya estaba demasiado preocupado para prestar atención a los conmocionados Hildars. Porque descubrió una agradable sorpresa: resultó que en una esquina que no había notado, se desencadenó una tarea durante la batalla hace un momento. Obviamente, cuando estaba completamente concentrado en la batalla, él activó cuidadosamente el modo de fondo. La tarea activada no apareció, sino que solo salió para resolver después de que terminara la batalla. Nombre de la tarea: la persona más fuerte. Contenido de la tarea: Hildars, el destructor definitivo de Ferital, la leyenda invicta, el pináculo de los magos de la clase S, un enemigo formidable sin precedentes, repélelo, gánate su reconocimiento. Progreso de la misión, completado. Recompensa de la misión: una rosa demoníaca real. ¿Reclamar la recompensa de la misión? Al ver la recompensa, los ojos de Marco se abrieron instantáneamente.
Royal de Monroses, la habilidad característica de Paisis Gold Saint. Una rosa carmesí impregnada de veneno mortal. Cuando se infunde con Cosmo, la Royal de Monrose se puede usar para ataques físicos, lo suficientemente poderosa como para perforar telas. Aunque Marco aún no ha despertado su Cosmo, puede sustituirlo por poder mágico, infundiendo la rosa para empuñarla. Como rosa venenosa, la Royal de Monrose cuenta con una toxina abrumadoramente potente. Los enemigos simplemente picados por sus espinas o inhalando su polen perderán sus 5 sentidos, sus funciones corporales se deterioran rápidamente, morirán sin dolor en declive gradual. Además, los pétalos de rosa pueden lograr efectos de invisibilidad. Esta, Royal de Monrose, es versátil y altamente efectiva, con solo un inconveniente, solo hay una planta. Sin embargo, esta búsqueda no fue particularmente difícil por estándares estrictos. Ni siquiera requirió derrotar a Hildars, simplemente repelerlo y ganar su reconocimiento, por lo que la modesta recompensa es comprensible. Marco reclamó la recompensa de la misión y la rosa demoníaca real se almacenó directamente en su espacio del sistema. Una ventaja de mantenerlo allí es que nunca se marchitará. Esto añade otra arma a mi arsenal. Si se usa en el momento adecuado, matar con esta rosa sería fácil. Incluso los oponentes poderosos podrían ser víctimas fácilmente. Marco, ¿para qué estás espaciando? ¿Todavía quieres aprender a aplastar la magia? Hildars agitó la mano frente a la cara de Marco, sacándolo de sus pensamientos. Su mano ya se había recuperado en su mayor parte. Por supuesto. Marco respondió de inmediato, gesto era extremadamente importante para él. La magia de destrucción de superclase de Hildars, Crush, a los ojos de Marco, era la misma clave que podría ayudarlo a abrir la puerta para despertar a su Cosmo. El principio de Crush es usar el poder mágico para romper instantáneamente los enlaces atómicos de cualquier material que toque, reduciéndolo a fragmentos. En otras palabras, nada en este mundo puede soportar esta magia. Este control a nivel atómico es precisamente lo que más desea Marco. El Crush de Super Magic es muy difícil de dominar y Marco no puede usar magia no proporcionada por el sistema de todos modos. Por lo tanto, no lo está aprendiendo exactamente, sino que lo está comprendiendo, tratando de comprender los principios detrás de él para despertar su Cosmo. Hildars permaneció en silencio, acariciando el rastrojo en su barbilla antes de tener una idea de repente. ¿Qué tal si te deja experimentar los efectos de esta magia de primera mano? Ante esta sugerencia, Marco parecía totalmente desconcertado. Comenzó a preguntarse si había golpeado a Hildars demasiado fuerte antes. ¿El anciano guardaba rencor? No te preocupes, todo estará bien. Al ver la expresión de Marco, Hildars sabía que el niño definitivamente lo había malinterpretado. No morirás. Hildars se rió mientras explicaba, asegurando repetidamente que no había absolutamente ningún peligro. ¿Realmente? ¿No hay ningún problema? Marco parecía escéptico, pero a pesar de sus persistentes dudas, ya confiaba en Hildars. Él creía que el anciano nunca le haría daño. ¿Pero cómo funciona exactamente esto? Marco tenía curiosidad. ¿Podría su cuerpo realmente ser destrozado y luego ensamblado de nuevo? Eso haría que esta magia fuera seriamente dominada. Lo entenderás una vez que lo experimentes. Los Hildars no elaboraron más. Canalizando su poder mágico, un brillante brillo azul envolvió su mano antes de colocarla directamente en el hombro de Marco. En un instante, el cuerpo de Marco se envolvió en el poder mágico, transformándose rápidamente en una esfera brillante que palpitaba con luz deslumbrante. A medida que el resplandor mágico se desvanecía gradualmente, cientos de marcos en miniatura aparecieron donde él acababa de parar, cada uno drásticamente más pequeño que el original. Se paraban uno encima del otro como una pila de figuras, que se parecían a muñecas de estilo chibi con cabezas de gran tamaño y pies pequeños. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mientras Marco procesaba la situación, una cacofonía de voces estalló, cientos de pequeños marcos exclamando al unísono. ¡Uf, tan ruidoso! Hildar suspiró, frotándose las orejas con exasperación. Este fue probablemente el mayor inconveniente de esta habilidad, no podía silenciar los objetivos fragmentados. La charla de cientos de miniaturas era insoportablemente fuerte, especialmente cuando todos hablaban a la vez. Por supuesto, si esto se hubiera usado en un enemigo, no habrían tenido la oportunidad de hablar, ya estarían en el infierno. En este momento, Marco estaba genuinamente aturdido.
no esperaba este resultado. No había sido aplastado, en cambio, se había dividido en docenas de versiones del tamaño de una figura de sí mismo. Incluso después de separarse, Marco todavía podía controlar cada uno de sus clones. La sensación era surrealista, con solo pensar, sus clones podían imitar sus acciones. Podían atacar juntos, gritar juntos o incluso realizar diferentes movimientos. Emocionado, Marco comenzó a experimentar, dirigiendo sus clones, uno levantando una pierna, otro lanzando un puñetazo, completamente absorto en la novedad. El enjambre de miniaturas parloteando balbuceaba unas sobre otras, aunque el propio Marco no sentía nada malo. Para un extraño, era un dolor de cabeza. Este extraño estado provocó una idea en Marco. Si entrenó de esta forma, ¿se multiplicaría su progreso cuando su cuerpo se reensamblara? Hildars. Justo cuando Marco estaba a punto de preguntar, Hildars levantó una mano para detenerlo. Con una ola, su poder mágico se despertó. Bajo su influencia, se levantaron los cientos de marcos en miniatura, girando hacia un punto central hasta que se fusionaron de nuevo en la forma original de Marco. A medida que su cuerpo se reintegraba, el silencio finalmente regresó. ¿Qué ibas a decir, Marco? ¿Alguna idea? Hildars preguntó con calma, observando la expresión aturdida de Marco sin explicar por qué lo había restaurado abruptamente. Solo un pensamiento. Marco asintió. Aunque le pareció un poco extraño que Hildars lo hubiera restaurado tan rápidamente, no se detuvo en ello y expresó directamente sus pensamientos anteriores. Tienes toda una idea, pero lo siento, eso es imposible. La expresión de Hildars primero mostró sorpresa, claramente no esperaba que Marco preguntara esto, pero luego dio un firme rechazo. ¿Por qué? Marco se sintió algo decepcionado por esta respuesta. Había pensado que había encontrado una manera de explotar un error para entrenar, si funcionaba, sería como ganar un aumento de experiencia 100 veces mayor. Restaurar el cuerpo original podría causar problemas. La expresión de Hildars se volvió seria. Necesitaba que Marco abandonara esta noción, no era una broma. Después de todo, este fue un hechizo ofensivo, no destinado a ayudar en el entrenamiento. La división a corto plazo no causaría ningún problema, pero si se prolonga, las consecuencias podrían ser inconmensurables. Incluso existía la posibilidad de no poder reintegrarse por completo. Eso es realmente una pena. Marco asintió decepcionado. Realmente no valía la pena el riesgo. Con un tiempo utilizable tan limitado, incluso si cientos de versiones de sí mismo se entrenaran juntas, la ganancia de eficiencia real no sería significativa. Las recompensas potenciales simplemente no justificaban los riesgos. Además de despertar esa idea, esta extraña experiencia le había dado a Marco algunas otras ideas. Cuando el poder mágico se apoderó en su cuerpo y lo manipuló, Marco pudo sentir claramente el flujo de esa energía. Super Magic Crush. Es una magia increíblemente difícil de entender. Marco suspiró. Aunque había experimentado personalmente la forma en que el poder mágico se movía dentro de él, no había obtenido mucha iluminación de ello. En cierto modo, esta capacidad de dividir el cuerpo humano era aún más compleja que romper o dividir un objetivo a nivel atómico. Para romper un objetivo, uno solo necesitaba romper violentamente los enlaces entre los átomos. Pero dividir a una persona en innumerables figuras en miniatura requería mucha más consideración. ¿Y volver a montar esas figuras en una? Ese fue un desafío aún mayor. Había una razón por la que casi nadie más que Hildars podía dominar el Crush de Super Magic. Este hechizo era increíblemente oscuro y difícil de entender, incluso comprender lo básico era una lucha. Es cierto, Crush es un hechizo muy difícil de aprender. Hildars asintió de acuerdo. Después de todo, este fue un Super Magic, uno de los hechizos más difíciles de dominar. Además, Hildars podría decir con confianza que incluso si otros aprendieran Crush, no podrían usarlo de la manera en que lo hizo. La magia también tenía que ver con la compatibilidad. Todos sobresalieron en diferentes tipos de hechizos, cada uno con sus propias inclinaciones. Aquellos con un talento mágico excepcional podrían incluso dominar naturalmente ciertos hechizos como si hubieran nacido con ellos. Para Hildars, este Crush Super Magic era algo por lo que tenía una afinidad innata, podía manejarlo sin esfuerzo, incluso tratándolo como un ataque básico. Para que otros usen un Super Magic, solo los preparativos preliminares y la recolección de Magic Power tomarían un tiempo considerable.
The Crush Magic es un poco demasiado sangriento y violento. Yo mismo no lo uso mucho porque termina cubriéndome de sangre. Gildars habló, y no estaba presumiendo, era la verdad. Normalmente, confiaba en sus puños en las peleas, evitando el uso imprudente de la magia, Crush. Solo recurriría a ello contra oponentes verdaderamente fuertes. Otra vez. No me rendiré fácilmente. Marco apretó los dientes. No importaba lo difícil que fuera, tuvo que aprenderlo. Desde que obtuvo él, había estado tratando de comprender y despertar su cosmo, pero no había hecho ningún progreso. Sin alguien que lo guiara a través del entrenamiento sistemático, no era algo que pudiera resolver fácilmente por sí mismo. Marco incluso se había preguntado si simplemente no poseía a Cosmo en absoluto. Después de todo, su cuerpo era claramente nativo de este mundo. Pero él disipó sus dudas, confirmó explícitamente que tenía Cosmo. A lo largo de los años, Marco había trabajado incansablemente, sin embargo, Cosmo siguió siendo esquivo. En cambio, su talento para la magia se hizo cada vez más evidente. A veces, se preguntaba si su talento mágico eclipsaba su potencial cosmosmo, manteniéndolo inactivo. Mirando su fuente de poder mágico, que se parecía a una galaxia arremolinada de estrellas, Marco ocasionalmente pensaba que se parecía mucho a un cosmo. ¿Tal vez los dos se habían fusionado en uno solo? Por supuesto, estas fueron solo especulaciones de Marco. La verdad solo se revelaría una vez que realmente captara Cosmo. Viendo la determinación inquebrantable de Marco, Gildars quedó aún más impresionado. Talentoso y trabajador, Marco fue realmente un modelo a seguir. Su presencia incluso había motivado a los otros niños del gremio a esforzarse más. Él era el tipo de persona que inspiraba el crecimiento en los demás. Gildars no sabía que Marco no podía usar otros tipos de magia, simplemente asumió que Marco aún no los había aprendido. Eso era perfectamente normal, porque Gildars nunca había enseñado con éxito a nadie más. La mayoría de las personas que querían aprender Crush se dieron cuenta rápidamente de lo difícil que era y sabiamente retrocedieron. Y una vez que se dieron por vencidos, Gildars no pudo obligarlos a continuar, así que su tasa de éxito docente se mantuvo en un sólido 0%. Ahora, ante la obstinada persistencia de Marco, Gildars se encontró igualmente excitado. Se negó a creer que no podía enseñar a alguien, estaba decidido a hacer que Marco lo dominara. Los dos eran una pareja perfecta, dignos oponentes por derecho propio. Uno nunca había enseñado con éxito a nadie y el otro era aparentemente incapaz de aprender. Sin embargo, aquí estaban, uno atrevía a enseñar, el otro se atrevía a aprender. Fue casi cómico. Sin embargo, su intensa sesión de entrenamiento no duró mucho, ya que el resto de los miembros del gremio comenzaron a llegar uno tras otro, claramente, todos habían venido a ver a Gildars. Gildars. Gray exclamó emocionado al verlo. Su vínculo con Gildars era profundo, era Gildars quien lo había traído al gremio y los dos siempre habían compartido una relación cercana. Lil Gray, tú también has crecido un poco más. Gildars sonrió mientras hablaba, acariciando a Gray en la cabeza. Estaba realmente feliz de haber traído de vuelta al gremio a un niño tan talentoso. Incluso si Gray no hubiera resultado ser excepcional, Gildars todavía lo habría acogido sin dudarlo, después de todo, el niño había estado solo en ese entonces. Pero, por supuesto, era aún mejor que Gray se hubiera convertido en alguien tan capaz. Aparte de Gray, los otros niños del gremio también eran bastante cariñosos con Gildars. Ersa, Levi, Kana, Jet, Droy e incluso Laxus, todos ellos admiraban a Gildars. Gildars era el ídolo del gremio ferital, una versión de mediana edad de Marco, muy querida por todos. Y por todos, eso no se refería solo a los niños, incluso los miembros adultos del gremio tenían a Gildars en alta estima. Solo hubo una excepción, Natsu. En este punto, Natsu apenas se había unido al gremio y esta era la primera vez que se encontraba con el legendario mago más fuerte de Ferital. Ya había escuchado el nombre de Gildars, por supuesto, y se había quedado firmemente en su mente. Natsu era ferozmente competitivo por naturaleza. Le encantaba desafiar a oponentes fuertes, le encantaba establecerlos como sus objetivos, y su objetivo final, naturalmente, era superar a cada una de esas poderosas figuras en las que ponía su mirada. Así que alguien como Gildars, aclamado como el más fuerte en Ferital, era imposible de ignorar para él. No, él no lo ignoraría en absoluto. Gildars, este es Natsu, un chico nuevo en el gremio.
Él usa Fire Dragon Slayer Magic y tiene mucho talento. Marco sacó a Natsu, que había estado de pie al margen mirando, al círculo de los Hildars, y lo presentó de forma proactiva. Natsu, este es Hildars. Marco miró a Natsu, sabiendo muy bien que el niño ya estaba familiarizado con el nombre de Hildars. Aunque no había conocido a Natsu desde hacía mucho tiempo, el niño era tan directo, tan decidido, que Marco sintió que ya lo había descubierto por completo. Hola, soy Natsu. Hildars, te reto a pelear. Antes de que Hildars pudiera siquiera responder, Natsu pasó directamente de 0 a 100, inmediatamente pidiéndole a Hildars una pelea. El silencio cayó sobre el grupo mientras todos miraban a Natsu con expresiones extrañas. Si desafiara a Marco o Ersa podría considerarse valiente. Entonces, ¿cómo contaba el desafío de los Hildars? ¿Valor ciego? ¿Ignorancia? Claro. Independientemente de lo que pensaran los demás, Hildars solo se rió y estuvo de acuerdo sin dudarlo. No era del tipo que se pondría en aires de arrogancia. Este chico realmente me recuerda a ti en su día, Marco. Después de aceptar el desafío de Natsu, Hildars le dio a Marco una mirada divertida, burlándose de él ligeramente. Marco se sentía un poco incómodo, después de todo, acababa de hacer algo similar no hace mucho tiempo. Ahora Natsu había aparecido y había hecho el mismo acto que él, que ciertamente era difícil de tomar en serio. Pero no estaba sorprendido. Marco admiró profundamente la actitud de Natsu, ese impulso intrépido e implacable para fortalecerse, para seguir desafiando a los que estaban por encima de él. Era exactamente el tipo de espíritu que necesitaba una verdadera potencia. El puño de hierro del dragón de fuego, ¡bam! Natsu salió volando, aterrizando de cara con estrellas girando sobre su cabeza. El grupo cayó en silencio por un momento antes de que Hildars aplaudiera con una expresión relajada. Se acabó. Natsu no es débil, tiene un potencial real. Después de noquear a Natsu con un solo puñetazo, Hildars dio una evaluación objetiva. Solo con ese puñetazo que Natsu había lanzado, pudo medir el nivel de habilidad del niño. Aunque lejos del calibre de Marco, Natsu todavía era excepcionalmente talentoso, a la par con Gray. Natsu, despierta. ¿Estás bien? Marco se apresuró al lado de Natsu, su expresión era seria. Mientras llamaba, agitó una mano frente a los ojos de Natsu. Oh, no. Que alguien consiga por Liusica, rápido. Después de agitar la mano 2 veces, la cara de Marco cambió repentinamente. Se puso de pie abruptamente y gritó, sorprendiendo a todos hasta que se callaran. Es broma. Natsu está bien, solo necesita un momento para recuperarse. Antes de que los demás pudieran entrar en pánico, la expresión de Marco cambió de nuevo, su mirada ansiosa se fundió en una sonrisa. Sus palabras dejaron a todos estupefactos una vez más. Pequeño mocoso. No nos asustes así. ¿Crees que no conozco mi propia fuerza? Hildars fue el primero en reaccionar, sacudiendo la cabeza con una risa resignada. Incluso él había sido engañado momentáneamente por las payasadas del niño. Los otros niños también se dieron cuenta rápidamente y pronto se burlaban de Marco, las risas y las bromas juguetonas llenaban el aire. El regreso de Hildars trajo energía renovada a Ferital. El hombre de casi 40 años realmente se conectó con los niños y parecía compartir un vínculo especial con Natsu. Después de ser noqueado por Hildars de un solo golpe, Natsu se aferró a él, ansioso por aprender del mago experimentado. Hildars no se negó. Después de terminar el entrenamiento diario de Marco, también hizo tiempo para enseñar a Natsu. Los dos se llevaban tan bien que casi parecían padre e hijo. Marco sospechaba que Natsu sentía una calidez paternal en Hildars, algo a lo que el niño, que acababa de perder a su padre, se aferraba naturalmente. Inconscientemente, Marco había aceptado la idea de que el padre de Natsu era un dragón de fuego. Aún así, creía que Natsu era más probable que estuviera adoptado que biológicamente relacionado con la criatura. Marco, hoy es otra gran fortuna para ti. En la sala del gremio de Ferital, Kana parpadeó con sus grandes ojos, sosteniendo una carta de tarot con una expresión seria. Pero sus palabras solo hicieron que Marco, sentado frente a ella, levantara una ceja con escepticismo. Kana. No dudo de tus habilidades de adivinación, pero ¿es realmente posible que alguien tenga una gran fortuna todos los días del año? Los labios de Marco se contraen. ¿365 días?
Ha intentado cada lectura desde que Kana comenzó a aprender a adivinar. Lo peor que había tenido fue menor suerte. ¿Cómo? ¿Fue eso posible? Por supuesto que lo es. Eres la prueba viviente, Marco. Kana declaró con rectitud antes de apresurarmente a recoger sus cartas. Pero nunca has obtenido resultados como este para nadie más, ¿verdad? Marco miró a Kana, su expresión todavía extraña. Al principio, no había pensado mucho en ello, pero a medida que pasaba el tiempo, incluso alguien tan lento como él comenzó a sentir algo fuera de estas adivinaciones. Marco, eres diferente de los demás. Kana dispone con cuidado sus cartas de tarot y habló en voz baja. Ante el escepticismo de Marco sobre su adivinación, parecía un poco nerezada, con sus mejillas se poniendo rosadas. Después de decir esto, su cara se puso aún más roja. Por favor, cree en mis habilidades de adivinación. Antes de que Marco pudiera responder, Kana agregó apresuradamente, su voz ligeramente levantada, sonando casi enojada. De acuerdo, por supuesto que creo en tus habilidades. Marco inmediatamente dejó de presionar el asunto. Solo podía suspirar, los pensamientos de las niñas eran difíciles de adivinar y las niñas pequeñas no eran una excepción, su forma de pensar era completamente diferente. Kana, ¿vas a encontrar a Hildars y a los demás? Marco cambió sabiamente el tema, ya no se detenía en el tema de las fortunas. Preguntó por qué Kana ya había empacado sus cosas, luciendo como si estuviera a punto de irse. Hildars acababa de sacar a algunos niños, probablemente a jugar en el bosque más allá de la ciudad. No, estoy volviendo al dormitorio. Kana sacudió la cabeza, sus mejillas todavía están sonrojadas, haciendo que se vea adorable. ¿Eh? ¿Vas a volver tan temprano? Marco parecía sorprendido. Todavía era temprano en la mañana, ¿por qué iba a venir solo para irse de inmediato? Tengo una misión hoy. Saldré directamente del dormitorio más tarde. He explicado Kana. Si no tuviera nada más que hacer, se habría quedado en el gremio. Le encantó el ambiente animado aquí. ¿Qué tipo de misión? ¿Vas a ir solo? Marco asintió, luego preguntó con curiosidad. No, con Levi y Ersa. Ersa no dijo cuál es la misión, nos invitó a los dos. Kana sacudió la cabeza. Ella aún no conocía los detalles, pero con Ersa liderando, cualquiera que fuera la misión, seguramente estaría bien. Oh, vale, adiós. Buena suerte en tu misión. Marco sonrió y se despidió de Kana. Él compartía el mismo pensamiento, con Ersa a su lado, no había nada de qué preocuparse. Tanto Levi como Kana habían dominado la magia, aunque aún no eran hábiles en combate y necesitaban más entrenamiento. Pero con Ersa en el equipo, nadie subestimaría su fuerza. Todos tenían plena fe en las habilidades de Ersa. Si fueran solo Levi y Kana, Marco habría estado preocupado. Entonces, a pesar de que tenía una misión, Kana todavía vino a la sala del gremio temprano en la mañana solo para hacer una lectura de la fortuna para mí. Al ver a Kana trotar lejos del gremio, Marco hizo una pausa, de repente se dio cuenta de esto. Cada vez que Marco estaba en el gremio, Kana venía todas las mañanas a hacer una lectura de la fortuna para él, por lo que se había acostumbrado un poco. Hoy, a pesar de tener otros compromisos, todavía había hecho el esfuerzo de venir. Marco no pudo evitar sentirse conmovido, el pequeño adivino era bastante dedicado. Esa chica Kana debería pasar más tiempo con Hildars. Justo cuando Marco estaba contusando, una voz salió de repente de debajo de la mesa. Punto. Al ver el sombrero del bufón con cuernos emerger de debajo de la mesa, los labios de Marco se contrajeron, su rostro lleno de exasperación. Abuelo, ¿cuánto tiempo has estado aquí? Marco se frotó las sienes, tragándose su frustración. Este viejo siempre estaba haciendo acrobacias que dejaban a la gente sin palabras. Acabo de llegar. Makarov tosió con sequedad. No había escuchado nada demasiado privado. Pero parece que a Kana no le gusta especialmente acercarse a Hildars. Ella siempre observa en silencio desde el margen. Marco puso los ojos en blanco y compartió su propia observación, que había sido bastante notable para él antes. Como hermano mayor, no, como líder entre los niños, Marco prestó atención a las emociones de cada niño. Mientras todos los demás se agolaban con entusiasmo alrededor de Hildars, solo Kana observaba desde la distancia con una mirada complicada en sus ojos, demasiado vacilante para acercarse. ¿Hay algún tipo de historia detrás de esto?
Marco preguntó con curiosidad. Si lo hubiera, Makarov definitivamente lo sabría. Al notar la mirada curiosa de Marco, Makarov miró a su alrededor como un ladrón. Después de confirmar que nadie les estaba prestando atención, el viejecito se acercó sigilosamente a Marco. Gildars estuvo casado una vez. Makarov bajó la voz, lanzando esta bomba que hizo que los ojos de Marco se abrieran en estado de shock. ¿Qué? Marco no pudo evitar gritar, solo para ser inmediatamente silenciado por la mano de Makarov sobre su boca. SHH. Makarov parecía tenso, señalando a Marco que se callara. No grites. No mucha gente sabe de esto. El viejecito actuó tan sospechosamente, como si esto fuera un secreto vergonzoso. ¿No hay manera? ¿Esto es de verdad? Marco parecía completamente aturdido, comenzando a sospechar que Makarov le estaba tirando de la pierna. Y, porque la implicación de las palabras de Makarov era prácticamente decir que Kana era en realidad la hija de Gildars. Por supuesto que es verdad. Lo investigué. Makarov llevaba una expresión engreída. Como maestro del gremio, Makarov sabía naturalmente sobre el pasado matrimonio de Gildars. Gildars lo respetaba profundamente y una vez le había confiado al respecto. En ese entonces, la reacción de Makarov no había sido mucho mejor que la de Marco ahora. Increíble. Marco se quedó boquiabierto, realmente le resulta difícil de creer. ¿Qué clase de hombre era Gildars? Un playboy errante que nunca estaba en casa, con una rica historia romántica y una rápida rotación de novias. A diferencia de tíos, como Macao y Bacaba, que hablaban en grande pero en realidad estaban casados e incluso a punto de tener hijos, en memoria de Marco, Gildars nunca había tenido una relación seria. Parecía que cada misión a la que iba añadiría 2 escapadas románticas más a su historial. Su vida amorosa tenía que ver con la velocidad, caer rápido y romperse con la misma rapidez. Y Gildars manejó sus relaciones tan suavemente que ni un solo ex había aparecido en el gremio ferital. ¿Para que un playboy tan despreocupado se haya casado y tenga una hija? Esto destrozó por completo la imagen de Marco de Gildars. El encantador pero desalmado Casanova desapareció en un instante, reemplazado por la imagen de un hombre que abandonó a su esposa e hijo, un giro completo de 180 grados en la reputación. Pero Kana no se parece en absoluto a él. Marco lo pensó. Kana y Gildars realmente no se parecían mucho, de lo contrario alguien seguramente ya habría bromeado al respecto. Kana se asoma más a su madre. Makarov suspiró. Cuando se enteró por primera vez de esto, había investigado en secreto. Después de todo, esta era la mujer que había hecho que Gildars pisara voluntariamente la tumba del matrimonio. Solo fui allí una vez, eché una mirada distante y no me di cuenta de que ya estaba embarazada. Es bastante arrepentido. Solo me enteré de su existencia cuando Kana llegó al gremio. Makarov realmente se arrepintió. Si se hubiera dado cuenta en ese entonces, la situación no sería lo que es ahora. ¿Así que Gildars no sabe que Kana es su hija? Marco suspiró. En cierto modo, esto algo salvó la imagen de Gildars, pero solo un poco. Todos sabían que la madre de Kana había fallecido. ¿Qué significa eso? Significaba que Gildars nunca volvió a ver a la madre de Kana antes de su muerte. De lo contrario, no habría permanecido sin saber que tenía una hija. Él no sabe. De lo contrario, no se habría mantenido alejado todo este tiempo. Makarov asintió, igualmente lleno de emoción. La actitud de Gildars hacia la madre de Kana probablemente no era diferente de cómo trataba a sus otras novias. Incluso si la amaba profundamente en ese momento, lo suficiente como para casarse con ella, una vez que la pasión se enfrió, probablemente volvió a sus viejas costumbres. Su corazón no se quedaría allí. Gildars manejó bien los asuntos emocionales. Incluso después de separarse de la madre de Kana, que crió al niño sola, claramente no se resentía con él. El estado actual de Kana era la prueba, no había crecido en un entorno de odio hacia Gildars. En todo caso, ella tenía cierta admiración por él. Tal vez lo único que Gildars nunca anticipó fue la existencia de Kana. Marco se quedó en silencio, estabilizando sus emociones. Aunque seguía criticando mentalmente a Gildars, este incidente realmente no cambiaría la posición de Gildars a los ojos de Marco. Después de todo, el hábito de Gildars de cambiar a las mujeres como ropa no era nuevo. ¿Cómo dice el refrán? Si a menudo caminas por el río, ¿cómo puedes evitar mocarte los zapatos? ¿Por qué no decirle a Gildars?
Marco estaba desconcertado. Gildars era innegablemente una escoria, pero definitivamente amaba a los niños, y los niños lo amaban a él. Si supiera que Cana era su hija, nunca la rechazaría. Después de pasar tanto tiempo juntos, Marco estaba seguro de una cosa: Gildars realmente se preocupaba por todos en el gremio. Los paternos, Gildars realmente los veían a todos como familia, de lo contrario, él no sería tan respetado. Creo que deberíamos respetar los deseos de Cana en este asunto. Makarov hizo una pausa antes de compartir sus pensamientos. En esta situación, no importa cómo lo vieras, Gildars fue el culpable. Cuidar de Cana y respetar sus deseos en este asunto fueron algunas de las pocas cosas que Makarov sintió que podían hacer. Eso es verdad. Marco asintió. Cana había llegado al gremio ferital, pero no había tratado de reconocer a su padre. Ella debe tener sus razones y como forasteros, no era su lugar interferir. Se trataba de respetar a Cana y a su madre. Ella tenía todo el derecho de no reclamar esa fianza. No se lo digas a nadie más. Makarov miró a Marco. Bueno, después de todo, era Marco. Si hubiera sido cualquier otra persona, nunca habría hablado de estas cosas. Los habría mantenido enterrados en su corazón hasta que Cana reconociera su relación e incluso entonces, habría fingido que se acababa de enterar. No te preocupes, puedo guardar un secreto. Marco se imitó cerrando los labios. Se llevaría este asunto a la tumba y nunca lo sacaría a relucir por su cuenta. Bien. El anciano asintió con satisfacción, luego se dio la vuelta y salió del gremio con una arrogancia exagerada. Hoy era el día de lanzamiento de cierta revista porno y él quería ser el primero en comprarla. También podría coger una copia para Gildars. Viendo a Makarov irse de repente emocionado, Marco no pudo evitar sacudir la cabeza. Sabía exactamente lo que estaba haciendo el viejo, un abuelo tan travieso. Murmurando para sí mismo sobre el viejo pervertido, Marco también se preparó para abandonar el gremio. De hecho, había aceptado una solicitud de trabajo, aunque no era urgente, el cliente estaba en una ciudad cercana. Disculpe. ¿Esto es Ferital? Justo cuando Marco llegó a la entrada del gremio, una joven lo detuvo, su voz nerviosa mientras preguntaba. Marco la miró. Tenía el pelo morado y parecía bastante joven, no muy alta, probablemente alrededor de la edad de Cana. Llevaba gafas, estaba bien vestida y llevaba una pequeña bolsa. Un lazo rojo brillante atado a su cabello se destacó de forma destacada. Así es. ¿Qué pasa? ¿Estás en algún tipo de problema? Marco preguntó con una sonrisa brillante. Eso es genial. Quiero unirme. Los ojos de la chica se iluminaron mientras hablaba con entusiasmo. Únete. La expresión de Marco se volvió extraña. Únete, ¿eh? Como si Ferital fuera una especie de escondite de bandidos o algo así. Justo ahora, un viejo espeluznante salió corriendo y me asustó. La chica continuó, temblando ligeramente mientras ajustaba sus gafas, claramente todavía temblorosa. Marco tenía una idea bastante buena de quién estaba hablando.